Buenas tardes gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que desarrollaré la segunda clase de los prácticos de antropología en las comisiones 7, 8 y 10. Como recordarán, la semana pasada comenzamos los prácticos y en aquel momento lo que hice fue presentarles el recorrido que iremos realizando en el transcurso de este cuatrimestre a partir de nuestro programa de cátedra. Y luego, aquel viernes pasado, lo que hicimos fue consecutivamente referirnos ya a lo que tiene que ver con el desarrollo de los primeros contenidos de ese programa, tomando como base el texto introductorio de este libro, Constructores de otra edad, de Boivin, Rosato y Arribas. Recuerden que tienen a su disposición el registro de aquella primera clase, cuya modalidad fue la de videoconferencia en Jitsi y tienen el registro del audio de aquel encuentro disponible para la escucha o la descarga a través de el Moodle. Está linkeado en el tema de la clase de la semana pasada. En el video de hoy continuaremos ese recorrido abordando los dos textos siguientes de la primera unidad. Me refiero a Viajes y antropólogos, aspectos históricos y epistemológicos de la producción del conocimiento del antropólogo mexicano Esteban Crotz y en segunda instancia la introducción del célebre libro Los Argonautas del Pacífico Occidental de Bronislaw Malinowski. Aprovecharemos los siguientes minutos para focalizar más que nada en torno a la relación entre los viajes y la antropología desde la lectura de Crotz. Aunque en relación a Malinowski principalmente lo que haré hoy es indicarles algunas pautas de lectura hacia el final del video y aprovecharemos luego la semana que viene en la próxima clase para ahondar en relación a este gran clásico texto que se convirtió en uno de los textos canónicos de la antropología respecto del proceder metodológico dentro de la disciplina antropológica. En el artículo de Crotz encontraremos muchos indicios para desentrañar cómo se fueron produciendo históricamente los vínculos entre la realización de viajes, los cambios en la percepción que la sociedad europea va teniendo al respecto en un proceso que se desarrolla diacrónicamente, y la antropología que, como disciplina, pasa de considerarlos en una primera instancia como algo sumamente secundario en sus inicios, hasta convertirse en la condición indispensable para el proceder antropológico a partir de ese llamado segundo momento constitutivo de la disciplina por los autores de este libro Constructores de otra edad. Y aquí, en este segundo momento, periodo entre guerras, es fundamental la figura de Malinowski, ya que es quien logra sintetizar, quien logra sistematizar una manera particular, específica de realizar el trabajo que se va a convertir en el sello distintivo de la antropología, lo que hoy llamamos comúnmente trabajo de campo o etnografía. En ese sentido, la introducción de los argonautas, que abordaremos sobre todo la semana que viene, es el programa fundacional del método etnográfico, a partir del cual el viaje se convierte en un requisito indiscutido a la hora de hacer antropología, es decir, que su necesidad para la generación de conocimiento se convierte en un elemento que va a ser acordado por toda la comunidad científica dentro de esta disciplina. Entonces, Malinowski, mediante el viaje se convierte en algo indispensable dentro de cualquier proceso de producción de conocimiento dentro de la disciplina que hoy llamamos antropología. Antes de comenzar a exponer lo mencionado, es decir, inicialmente el texto de Esteban Crotz, les reitero que tienen acceso a través de la plataforma de Moodle, específicamente en el aula de los teóricos, al material de cátedra generado por mis colegas Claudio Staffolani y Marcelo Bechara,
y que son materiales que abordan también los mismos contenidos y bibliografía de cada una de las unidades. Por el momento está disponible en primer lugar un PowerPoint con no solamente con diapositivas, sino también con audio generado por Claudio Staffolani y a su vez un video producido por Marcelo Bechara que justamente versa sobre el texto de Esteban Crotz también. Así que todo ese material está allí disponible. Bien, luego de casi 6 minutos de preámbulo comenzamos entonces directamente ya a explicar el texto de Esteban Crotz. Entonces podemos iniciar diciendo que viaje y antropología hoy en la actualidad se encuentran indisolublemente articulados, pero esto es algo que se fue gestando a través de un largo periodo, por lo cual el artículo de Crotz propone aclarar justamente los momentos centrales en esta historización. Así es que el autor va a comenzar el primer apartado del texto informando sobre el orden de temas que el lector se encontrará a lo largo de todo el artículo. De esta manera nos adelanta que en el apartado 2 va a analizar cómo las representaciones sobre el viaje van mutando hacia el siglo XVIII dentro de la sociedad europea, rompiendo así con la mentalidad medieval sobre el tema. Asimismo, en el apartado número 3, se plantea que en el siglo XIX la idea del desplazamiento por el mundo como algo digno de admirar y la realización de viajes en sí se va a afianzar. Ambas cosas se van a afianzar. La antropología nace de manera interrelacionada con estos cambios que van a ser parte del contexto histórico de su surgimiento en las últimas décadas del siglo XIX. Así es que el cuarto apartado analiza cómo en los orígenes de la antropología aún hay una separación muy tajante entre quienes realizan viajes y recaban información y los antropólogos que los analizan desde las metrópolis. Culmina explicando las causas por las cuales se provoca este quiebre de mirada a partir de la cual cambia el trabajo antropológico. Por último, según adelanta el autor, el artículo culmina identificando algunos elementos que contribuyen a desarrollar una antropología en un solo país, tal como define el caso de la antropología mexicana, analizando por un lado sus implicaciones objetivas y por otro lado sus implicaciones subjetivas en la parte conclusiva final del artículo. Apartado número 2. Hacia la valoración social del viajar durante el siglo de las luces. El pasaje que va desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, cuyo umbral se comienza a transitar hacia finales del siglo XV, está provocado por grandes viajes. El de Colón en 1492, el de Vasco da Gama, que va desde Portugal a la India, bordeando África, y la primera circunnavegación del mundo entre 1519 y 1522, un viaje que va a estar liderado por Magallanes en primer lugar, después por Sebastián Elcano. Todos estos viajes, ahí acabo de mencionar algunos, pero también hay otros, pero todos estos viajes contribuyeron a un cambio de percepción del mundo. Por un lado, se comienza a consolidar la idea de que la Tierra es un globo, lo cual ya muchos pensadores, aún desde la filosofía antigua en Grecia, habían manifestado, pero con el largo reinado del cristianismo como religión dominante en Occidente durante la fase medieval, esto se había dejado de lado, esta idea, ¿no?, de pensar que la Tierra era un globo. Entonces, en este contexto, a la cosmovisión europea también le costó mucho aceptar la existencia de un cuarto continente, porque esto básicamente se contradecía con la concepción cristiana de un mundo dividido en tres grandes continentes: Europa, Asia y África, cuyas poblaciones se consideraba desde la mirada bíblica
que eran la descendencia de cada uno de los hijos de Noé. El número 3, además, era y es considerado por la simbología religiosa como un número divino. Y esto se representa, por ejemplo, en la idea de la Santísima Trinidad como eje de la mitología cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que costó muchísimo asimilar la existencia de un nuevo mundo. Entre comillas, digo nuevo mundo porque este mundo que los europeos conocen por primera vez, en realidad tenía una historia milenaria, así como la de los demás continentes. Pero ante la evidencia, con el correr del tiempo, el entendimiento sobre cómo estaba constituido el mundo fue mutando, fue cambiando. Si analizamos el mundo medieval, nos encontraremos con un mundo en el que la vida se desarrollaba en espacios reducidos, con algunos desplazamientos de carácter constante, como ir al campo, al mercado, ir a las festividades religiosas, pero a través de distancias reducidas, fuera de las cuales se encontraban límites que eran considerados inciertos y peligrosos. En estas sociedades, configuradas en torno a los señoríos feudales, solo existía un número muy acotado de viajeros. Crotz enumera a varios de viajeros de distinto tipo, como dice Crotz. Desde príncipes y gobernantes a comerciantes, aprendices de oficios, pastores, mensajeros, predicadores, misioneros, enfermeros, sabios, mendigos, artistas, gitanos, fugitivos, etc. Hay una idea en ese mundo que va a prevalecer desde el medioevo, inclusive hasta el siglo XVIII, respecto de lo que se considera como el hijo pródigo. Esto vinculado a la parábola del mismo nombre del Nuevo Testamento. Nota al pie, una parábola es una narración breve de la cual se extrae algún tipo de mandato moral. Ese hijo pródigo, personaje bíblico que se propone como un modelo a seguir para ser una persona de bien, en ese contexto se va a entender como aquel que vive en su tierra y que se conduce honestamente. Pero es a partir del siglo de las luces que ese mandato moral de vivir en la propia tierra va a ir transformándose debido al poderío que fueron consolidando los estados absolutistas en detrimento de los señores feudales, que llevó a generar un interés en explorar nuevos territorios por parte de estos estados. Eso va a conducir entonces a la generación de rutas fijas para el viaje en carruaje, la recopilación de informaciones sobre pueblos europeos y a financiar expediciones para el reconocimiento de otros lugares. El cambio de percepción también se va a desarrollar hacia el interior de la filosofía de la Ilustración, cuyos pensadores comienzan a interesarse por las poblaciones de las tierras exploradas, por ejemplo en Norteamérica y las islas del Pacífico, y en ese contexto se desarrolla la filosofía política contractualista, cuyos referentes fueron Hobbes, Locke y Rousseau, y plantearon de distintas maneras la idea de que la sociedad se constituyó a través de un contrato social. Las discusiones que sostuvieron en aquel momento los distintos pensadores del siglo de las luces, una discusión atravesada por distintas posiciones, se debatió en torno a la idea del salvaje. Rousseau, por ejemplo, nos habla de un buen salvaje, considerado como lo más cercano al ideal de humanidad, alguien que no ha sido corrompido por la sociedad moderna. Sin embargo, otras posiciones plantean una mirada peyorativa, una mirada despectiva respecto de estos habitantes de ultramar, y va a ser esta mirada la que va a triunfar en el imaginario social posteriormente y se va a insertar en los inicios de la antropología evolucionista. Sin embargo, en el texto, Crotz destaca sobre todo el interés que el tema empieza a tener en la literatura del siglo de las luces. De esta manera, otro movimiento cultural de fines de este siglo, el romanticismo,
también va a caracterizarse por un fascinamiento respecto de la naturaleza, que es motivo para ahondar el interés en los relatos y registros de viajes y también motivo para generar nuevos viajes. Allí se mencionan distintos viajes de exploradores europeos hacia diferentes puntos del globo que fueron realizados entre los siglos XVIII y XIX. Todos esos viajes producían registros escritos, no solamente dirigidos hacia especialistas de las nacientes sociedades académicas, sino también para las capas sociales ilustradas, principalmente la burguesía como clase social ascendente en las grandes ciudades. Así es que ese interés por el viaje se va a ir manifestando también a través de la elaboración de textos de carácter ficcional, novelas, cuentos, relatos, en los cuales la figura del viajero se va a ir consolidando como la de un héroe. Este segundo apartado finaliza con la mención de una doble consecuencia que implicó durante este siglo el desarrollo de la actividad viajera. Por un lado, provocó el ensanchamiento de los horizontes cognitivos, va a decir Krotz. Es decir, dicho en términos más simples, la posibilidad de conocer más. Por el otro, que determinados sectores de la sociedad comiencen a gestar otra idea respecto del viajero, comiencen a cambiar su percepción y van a entender entonces de a poco al viajero como alguien que va a ser digno de imitar. La idea del hijo pródigo entonces va a cambiar también, siendo ahora aquella persona que salió de su territorio para conocer el mundo y conocer a los seres humanos. Apartado número 3. El siglo XIX, el siglo de los viajes. Algunas de las tendencias que mencionamos en relación al siglo de las luces, durante el siglo siguiente van a acentuarse. A su vez, aparecerán nuevos elementos que van a ser característicos de este siglo, principalmente el aumento de número y tipos de viaje. En este contexto se produce una consolidación de los estados nacionales europeos y una relación más sólida de intercambio físico entre ellos en el contexto de la Revolución Industrial, que propició el uso de nuevas formas de energía que comenzaron a utilizarse de manera masiva para los desplazamientos a lo largo de todo este siglo. Vapor y carbón, luego también la combustión. Los estados nacionales necesitaban fortalecer su unificación mediante el control de sus territorios, lo cual provocó la necesidad de recolectar información de las distintas regiones de cada país. Asimismo, la puja por una posición de supremacía entre los distintos aparatos políticos nacionales al interior del sistema interestatal se va a materializar en la dominación y en la anexión colonial de nuevos territorios, sobre los cuales también se necesitaba información. Por ello, el surgimiento de la antropología no puede pensarse de una manera ahistórica, de una manera ingenua. La antropología surge en un momento de reestructuración del capitalismo hacia su fase y su modelo industrial, y en ese marco responde a los intereses dominantes. Así es que Krotz señala tres características importantes dentro del proceso de expansión colonial europea. Cada una de ellas vinculadas a un determinado tipo de intereses. Intereses económicos, que son acceder a fuentes de materias primas en los territorios ocupados y al mismo tiempo generar un mercado para poder vender los productos industriales en la colonia. En segundo lugar, intereses religiosos, que tienen que ver con la difusión del cristianismo. Y en tercer lugar, intereses político-ideológicos. En este caso,
relacionados a la expansión territorial en el mundo no europeo. En ese entramado, en ese contexto, el autor va a destacar la faceta militar de la empresa colonial, que va a estar marcada por la necesidad de adquirir por la fuerza el territorio a través de invasiones a poblaciones que luego eran sometidas a la imposición de una cosmovisión occidental, a través de la actividad de misioneros que les inculcaban la religión cristiana y a través de la imposición de formas capitalistas de producción y de intercambio. Mientras tanto, en el mundo europeo se van a ir gestando nuevas formas y mejores medios para el viaje. La ampliación de los caminos, el ferrocarril a partir de 1825, la rectificación de los ríos y la construcción de diques y canales para la navegación, el barco a vapor, 1807, la ampliación del correo, de la prensa, la generación de mapas, etc. Las necesidades de la industria, la minería, el comercio, generaron también la migración de sectores de población rural hacia los grandes centros urbanos donde estas ramas de la producción se desarrollaban en los países europeos, lo cual provocó un tipo de viaje masivo, el viaje desde el campo hacia la ciudad. El segundo tipo de viaje, que también se masifica, es aquel que se realiza producto de la colonización. Por ejemplo, a través de el desplazamiento de campesinos sin tierra hacia las colonias europeas. Y también como consecuencia de la emigración en coyunturas catastróficas. En este contexto epocal, en la vida europea, todo lo referido al viaje comenzó a despertar el interés. Y esto se tradujo en la generación de literatura científica sobre el tema, en la generación de creaciones literarias y en la organización de colecciones en los museos con todo tipo de objetos, llegando aún más a la triste exposición de personas en ellos como un espectáculo que retrataba la condición de vida salvaje, reduciendo a las personas a la cualidad de objetos de consumo, a la cualidad de objetos de muestrario. A lo largo de este siglo también se constituyeron las primeras sociedades científicas dependientes de los estados nacionales europeos, que organizaron distintos viajes de exploración. Acá, por ejemplo, aparece la ilustre figura de Charles Darwin y sus viajes y expediciones cartográficas y naturalistas que lo llevarían a constituir su teoría de la evolución. Seguimos avanzando con el texto. Apartado número 4, titulado Los viajes y los primeros antropólogos científicos. Durante los inicios de la antropología, los pioneros de esta disciplina se encontraban atravesados por diversas discusiones y también influencias en relación hacia otras disciplinas científicas, como por ejemplo el caso de la biología, en donde esos debates estaban relacionados a la temática del origen y las características de la especie humana, y también en relación a su distribución a través del globo, la distribución de la especie humana. También, por otro lado, con la paleontología, y esos debates van a estar articulados en relación o en vinculación a lo que sería la antigüedad del hombre y de las primeras civilizaciones, o con la historia, como una disciplina propia de las ciencias sociales, y ahí la discusión iba en torno a cómo se había dado el desarrollo de las instituciones, o con la geografía, otra ciencia social, y ahí el debate o la discusión estaba dada en torno a la relación entre ambiente y cultura. Es así que todos estos debates propios de otros campos del saber contribuyeron a la discusión antropológica. Al interior de los países europeos y en Estados Unidos
Su diferenciación respecto a las demás ciencias se produjo paulatinamente y a diferentes ritmos. Si queremos dar cuenta de una apreciación de conjunto de la antropología del siglo XIX, lo característico es que en este primer momento los antropólogos no fueron viajeros en su inmensa mayoría. Trabajaban y construían sus elaboraciones científicas a partir de elementos de análisis recolectados por otras personas sin desplazarse ellos mismos. Por eso luego se los llamó antropólogos de sillón, de gabinete o de escritorio. Sin embargo, hubo algunas excepciones, encontrarán algunas en el texto, y verán que inclusive refieren a antropólogos evolucionistas de referencia, como Morgan y sus visitas frecuentes a territorios iroqueses, o como el caso de Taylor, que inicia su interés por la antropología a partir de un viaje que realizó a México en 1856, y convirtiéndose Taylor junto a Morgan en cofundador, ¿no?, de la disciplina. Una perspectiva opuesta en aquel primer momento fue la de James Fraser, sobre quien cuenta la anécdota que manifestó sentir desagrado por la mera idea de tener una relación personal con un informante propio de las culturas que estudió. Paradójico es que verán que este mismo autor realiza el prefacio al libro de Malinowski, que dio pie a una revolución metodológica en la antropología a partir de la cual el contacto directo se vuelve imprescindible. Claramente me refiero a los argonautas del Pacífico Occidental. Pero más allá de las excepciones, lo cierto es que el viaje en este primer momento no era para nada considerado un elemento importante. Aún menos la base fundamental para el trabajo como lo va a hacer luego. Para nadie va a ser considerada la base del trabajo antropológico, la necesidad del viaje, ¿no? Bastaba con analizar una multitud de objetos e informaciones que conformaban esos inventarios de los museos, las bibliotecas y las sociedades académicas. Reportes de viaje, artefactos, cráneos, restos fósiles, listas de palabras, dibujos, mapas, cartas, etc. Todos esos materiales eran de carácter fragmentario y por ello, de a poco, los antropólogos comenzaron a tener una incidencia mayor en la recopilación de materiales, a través de cartas, por ejemplo, con sus informantes calificados, que eran los viajeros, misioneros o funcionarios coloniales, o a través de la generación de encuestas que eran realizadas por estos intermediarios. ¿Por qué el viaje no era importante todavía en la antropología? Y en primer lugar, porque había una enorme colección de datos acumulados que todavía no habían sido analizados. En segundo lugar, porque las expediciones científicas todavía eran de carácter exploratorio y la comunidad científica no estaba asentada en las colonias, lo cual obviamente dificultaba la posibilidad de trabajar directamente allí en las colonias. En tercer lugar, el control territorial se afianzaba y el evitamiento de posibles rebeliones se prevenía a través de la mano militar, a través de la violencia, de la fuerza, con lo cual el conocimiento de la población no daba demasiados réditos todavía. Por último, esta parte del texto finaliza mencionando algunas causas del cambio en el trabajo antropológico. ¿Cuáles son esas causas? Termina la fase de ocupación inicial y se desarrolla una administración colonial regular, la cual sí necesita de la antropología
para conocer y para controlar a la población. En segundo lugar, otra causa es que la antropología termina de institucionalizarse o de instituirse en este periodo, en el ámbito científico y académico. Y en tercer lugar, la insatisfacción de los propios antropólogos que comienzan a ver las falencias, las fallas, los errores en su propio trabajo debido a la incompletud de su proceder en el recabamiento de datos. De esta manera nos acercamos en este momento del video hacia el último de los apartados del texto, apartado número 5, titulado Viaje y conocimiento. Sobre esta última parte voy a hacer una referencia muy breve, ya para ir concluyendo con Crotts. Y podemos decir entonces que hoy el viaje en la antropología es fundamental en la producción de conocimiento, al punto de que podríamos llamarlo como un método característico de la antropología, el viaje en sí mismo. Hoy en día puede encontrarse un matiz entre la antropología de los países que comenzaron a desarrollar la disciplina y la que se comienza a realizar en los demás países que antes de este momento eran solamente objeto de estudio antropológico. Y ahí se ve el caso de la antropología mexicana, la que Crotts llama una antropología en un solo país. Con esto quiere decir que los antropólogos mexicanos estudian poblaciones o culturas propias de su país. Y esto va a tener dos tipos de implicaciones objetivas y subjetivas, dice Crotts. Las primeras tienen que ver con que tanto investigadores como estudiados, más allá de las diferencias de clase, etnia o región, han atravesado los mismos procesos históricos. Las segundas implicaciones, subjetivas, tienen que ver con que el haber compartido un mismo tipo de socialización a través de su formación educativa hace que se produzca la idea de que hay un conocimiento a priori, anterior a la experiencia, de los fenómenos socioculturales. Todo esto, dice Crotts, lleva a eliminar el asombro, que es la emoción característica que ha dominado la inquietud antropológica ante lo exótico. Ante esta situación, Crotts va a llamar a recuperar el asombro como un paso significativo en la antropología, reconociendo de esta manera la participación de ambos, tanto del investigador como de los individuos estudiados en el proceso investigativo, al punto de considerarlos como interlocutores en sus resultados y como coproductores de esos resultados. Les dejo como ejercicio para la reflexión la invitación a que puedan conectar estas reflexiones finales del texto de Crotts con aquel recurso metodológico que vimos la clase anterior, el extrañamiento como técnica generada por los antropólogos nativos. Y concluyo con Crotts a partir de ahora y avanzamos hacia el final, la última parte del video, para trabajar brevemente a partir de la introducción a los argonautas de Malinowski. Por motivos de tiempo, como decía al principio, en relación a este texto, solo voy a dar algunas indicaciones sobre los aspectos centrales que nos interesa considerar en el marco de nuestra cátedra, fundamentalmente. De esta manera les voy a proponer algunos ejes que deben disparar el ejercicio de la lectura para una cabal lectocomprensión del texto. De cualquier manera, a este texto lo veremos en profundidad, como adelantaba al principio, en la próxima clase. En principio,
les comento que la versión que ustedes tienen a su disposición corresponde a una edición de la editorial Planeta que reúne varios textos como preámbulo a la introducción propia del libro. Y el conjunto de estos textos iniciales deben leerse centralmente en clave de entender por qué esta obra es una obra inaugural en la manera específica de trabajo que actualmente emplea la antropología. En ese sentido, viene bien para poder tener en consideración el propio contexto de producción del libro, que fuera publicado por primera vez en 1922, y para entender por qué resultó un libro tan novedoso en aquel momento y cuál es su vigencia en la actualidad, considerando que hoy, 99 años después, es prácticamente de lectura obligatoria en cualquier cátedra que plantee algún tipo de introducción hacia esta disciplina que es la antropología. Además, encontrarán algunas referencias sobre el sistema de intercambio denominado Kula y practicado por los pueblos nativos de las islas Kiriwina y Trobriand, ese archipiélago ubicado en el extremo oriental de Papúa Nueva Guinea en Oceanía. El Kula es el objeto de estudio de Malinowski en ese libro, pero a nosotros no nos interesa tanto en esta ocasión el análisis que el autor hace de este sistema de intercambio, sino más bien la metodología que sistematiza a través de la introducción de ese libro como un método para el trabajo etnográfico. Entonces, para ubicarnos, el conjunto de esos textos iniciales está compuesto por una introducción correspondiente a esa edición que contiene una cronología de la biografía de Malinowski y bibliografía de referencia. Luego, cuando termina la numeración de páginas en números romanos, comienza el prefacio de James Fraser, uno de los autores clásicos de la antropología, que refiere a la obra de Malinowski, y es a quien mencionaba hace un ratito. Y por último, este conjunto de textos iniciales, previos a la introducción en sí, tiene el prólogo del propio autor, ¿no? del propio Malinowski. Recién en la página 19 comienza propiamente la introducción del libro, escrita por Malinowski y que consiste en lo que podríamos llamar un breve pero distintivo tratado metodológico, en el que les propongo que justamente focalicen el estudio. Encontrarán que en esa introducción hay 9 apartados. El primero de ellos solo hace unas muy acotadas menciones a las poblaciones que habitan estas islas, marcadas por un fuerte desarrollo de la navegación a través de canoas que permitían realizar viajes por el mar a través de cientos de kilómetros. A su vez menciona justamente al Kula como sistema de intercambio que va a ser estudiado a lo largo de los distintos capítulos del libro. Respecto a lo metodológico, que es nuestro foco de interés, el asunto comienza a plantearse ya desde el segundo apartado hasta el final de la introducción. Desde el apartado 2 al 4, a saber, el método en etnografía, el trabajo de campo y condiciones adecuadas para el trabajo de campo, en esos 3 apartados, Malinowski comienza a sistematizar su método a partir de sus propias experiencias en casi 3 años de trabajo allí. Sigan el relato de las peripecias del autor en esas circunstancias, donde como producto de su propio proceso de aprendizaje, culmina el apartado 4 proponiendo 3 grandes epígrafes o 3 grandes principios, el ABC metodológico de cualquier antropólogo, es decir, 3 cuestiones que todo etnógrafo debería saber y debe realizar. En primer lugar,
estar actualizado respecto a su campo de investigación. Dice Malinowski, conocer las normas de la etnografía moderna y además tener propósitos científicos. En segundo lugar, insertarse en el seno mismo de la cultura, viviendo con sus pobladores, lo cual es la única manera de colocarse en buenas condiciones para el trabajo de campo. Y en tercer lugar, utilizar una serie de métodos precisos para recolectar la información. A partir de este tercer principio, él va a proponer consecuentemente 3 métodos, a saber, la documentación estadística a partir del ejemplo concreto, método desarrollado en los apartados 5 y 6, el registro en un diario etnográfico realizado a partir de observaciones y también de la participación en las acciones cotidianas. Esto va a estar trabajado en el apartado 7 de la introducción. Y por último, el tercer método preciso es generar un corpus de textos en la propia lengua nativa a partir de los relatos y los testimonios de los informantes, lo cual va a estar detallado en el anteúltimo apartado, el número 8. La introducción termina con el resumen de la argumentación, que tal como le indica su título, lo que hace es explicitar con mayor claridad y de manera sintética aquellos elementos centrales que componen cada uno de estos métodos precisos, que se fueron desarrollando específicamente desde el apartado 5 de la introducción, y que en esta parte final del texto, número 9, apartado número 9, se van a llamar como vías para llegar al trabajo de campo. Es de esta manera como enuncia al final del texto a estos métodos precisos justamente. Entonces, respecto de cada una de estas vías, deben seguir a lo largo del texto algunas cuestiones que definen el trabajo antropológico en cada una de estas instancias. Las preguntas disparadoras para la lectura son, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio más específico dentro del sistema cultural que se intenta comprender en cada una de esas vías o a partir de la utilización de cada uno de esos métodos que propone el autor? Una pista al respecto: presten atención a las metáforas biológicas. En segundo lugar, ¿cuáles son las técnicas o tareas de trabajo que se van a ir desarrollando en cada momento? Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por quedarse hasta este momento del video. Y les invito que, ya que hoy lo que vamos a hacer es, bueno, les dejo todo este video a su disposición y voy a estar también disponible para ustedes, pero específicamente en el foro de consultas de nuestra aula Moodle, ya que, bueno, he desarrollado todo el texto de Crotts. Con esto avanzamos para esta semana. Tienen un video dentro de todo más o menos corto, por lo menos si uno lo compara con la clase presencial de 2 horas, que también es un buen ejercicio de síntesis. Este video no implica, digamos, solamente ver el video, sino que es un complemento a la lectura del texto que es indispensable para profundizar en todo esto y sumamente necesaria. Pero bueno, acá tienen una buena guía en este video respecto de tanto de lo que se encontrarán en ese texto de Crotts como los principales lineamientos del texto de Malinowski. Así es que la modalidad de la clase de hoy va a ser esta: ver este video, y luego lo interesante sería que podamos de cualquier manera interactuar a través del foro de consultas de Moodle, o inclusive pueden dejar comentarios por aquí abajo y serán respondidos. A ver, quiero ahí escucharles, ver sus inquietudes, sus consultas, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus aportes, etcétera, etcétera. Probamos con esta modalidad por esta vez en esta segunda clase
Seguramente ya la semana que viene volveremos a seguir trabajando también a partir de las videoconferencias. Así que bueno, también quiero ver un poco cómo les resulta esta modalidad en comparación con la otra. Podemos ir adaptando el cursado de acuerdo a las necesidades y también a los intereses de ustedes mismos. Así que bueno, espero sus comentarios y me despido hasta la semana que viene, pero de cualquier manera, como les decía, estaremos en contacto a través de la escritura, ya sea por comentarios o ya sea por el foro de consultas de Moodle. Así que bueno, doy por finalizado el video y me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias, saludos, buena semana y que anden muy bien.